Entonces, doctor y compañeros, como le dijo el doctor, somos el equipo 2 y el tema que corresponde con el día de hoy es abdomen agudo y apendicitis. Entonces, primero vamos a tener que a lo largo de la presentación vamos a tocar lo que es abdomen agudo. En esta parte, con lo que respecta aquí, vamos a hablar sobre su definición, la etiología, el diagnóstico clínico, el diagnóstico por laboratorio, imágenes y pues el manejo inicial. Por parte de apendicitis también vamos a tocar un poco de la anatomía, su etiología y la fisiopato, el cuadro clínico, diagnóstico, el manejo quirúrgico junto con sus complicaciones y bueno, terminaremos con algunas conclusiones. Entonces, antes de, entrar a esos temas, es importante que retomemos la anatomía abdominal de la forma más breve y general, ya que pues nos va a dar, más bien nos va a ser de mucha utilidad en este caso para identificar el dolor principalmente y el órgano que esté implicado según la región pues en la que se esté presentando o bien a la que corresponda. Entonces, bueno, de esta forma vamos a empezar con los límites, los cuales vamos a tener que por la parte superior tendremos a lo que es el diafragma, por la parte inferior será la cintura pélvica, en la parte anterior, tendremos a los músculos de la pared anterior, que pues aquí se ven en corte, pero pues recordemos que son los oblicuos, el transverso y los rectos. Y por la parte posterior, bueno, tendremos como límite la columna y los músculos paraespinales. Vamos entonces a dividir nuestra anatomía en externa e interna. Para la externa, pues vamos a recordar los 4 cuadrantes en los que se puede dividir esta cavidad y las 9 regiones también. Entonces, por parte de los cuadrantes, tenemos que se van a dividir por medio de 2 líneas perpendiculares que van a cruzar pues a través del ombligo y bueno, de esta forma nos van a dividir, nos van a dividir las 4 partes en cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y respectivamente cuadrante inferior izquierdo. Recordando que pues en cada uno de estos cuadrantes va a haber ciertas partes de cada uno de los órganos que están en la cavidad. Y bueno, por la parte del cuadrante superior derecho vamos a tener que tenemos el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el píloro del estómago, del duodeno en sus las primeras 3 partes, la cabeza del páncreas, que bueno, aquí no se puede observar, pero estaría por aquí. El riñón derecho, que tampoco se observa, pero recordemos que porque es retroperitoneal. Junto con su glándula, el colon ascendente distal, la flexura hepática del colon y la parte derecha del colon transverso. Y del lado izquierdo, pues el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso, la mayor parte del estómago, el yeyuno, la cola y el cuerpo del páncreas, el riñón izquierdo junto con la glándula y bueno, la mitad del colon transverso. En cuanto al cuadrante inferior derecho, va a estar ya la mayoría del ilion, el ciego y el apéndice, el colon ascendente proximal, los uréteres y bueno, en las mujeres recordemos que vamos a tener el ovario, las púas y la mitad derecha del útero junto con la mitad de la vejiga urinaria, bueno, del lado derecho. Y del lado izquierdo, pues el colon descendente distal, el colon sigmoides, el uréter igual izquierdo, junto con el ovario y la tuba izquierda, y la parte izquierda del útero y de la vejiga urinaria. Y bueno, en cuanto a las regiones, van a estar divididas por las 4 líneas, las cuales 2 van a ser transversales, de las cuales la primera va a ser subcostal, pasando por el 10º cartílago costal, que estaría a esta altura, y la segunda línea que es tubercular, que pasa por las crestas ilíacas, y las 2 líneas verticales, las cuales son medias claviculares, tanto derechas como izquierdas. Y de esta forma, pues ya se divide en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y con lo que respecta a la parte medial, tenemos al hipogastrio.
Eso es en cuanto a la parte externa. Y ya en la parte interna, pues tenemos que es la relación intraabdominal con los órganos de la cavidad peritoneal. Y bueno, van a ser los intraperitoneales, en los cuales está incluido el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso, el colon transversal, el bulbo duodenal y la cola del páncreas. Y los retroperitoneales, de los cuales los más importantes pues, son los riñones con sus glándulas, la aorta y la vena cava, que es el duodeno, exceptuando la primera porción, la colita del páncreas y el colon tanto ascendente como descendente y el recto. Entonces, de esta forma, pues ya vamos a poder pasar a ver la parte clínica para localizar, en este caso, lo que nos importa que va a ser el dolor. Y bueno, ahora vamos a hablar de abdomen agudo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, bueno, vamos a definir al abdomen agudo. Y bueno, el abdomen agudo hace referencia a los signos y síntomas del dolor y sensibilidad abdominales. Y bueno, este cuadro clínico a menudo obliga a un tratamiento quirúrgico de urgencia, pero no siempre. Y bueno, los diagnósticos asociados a un abdomen agudo van a variar dependiendo la edad y el sexo del paciente. Y pues, por ejemplo, la apendicitis va a ser más frecuente en jóvenes y pues los otros trastornos como los biliares u obstrucción intestinal, la isquemia o el infarto intestinal y también la diverticulitis pues son más comunes en ancianos. Y bueno, las causas pueden clasificarse en 3 categorías, que son las causas endocrinas y metabólicas, las hematológicas y de toxinas o fármacos. Estos podrían ser en caso de las causas no quirúrgicas de abdomen agudo. Dentro de las causas endocrinas y metabólicas puede ser la uremia, crisis diabéticas, crisis addisonianas, porfiria intermitente aguda o fiebre mediterránea hereditaria. Dentro de las causas hematológicas podría ser una crisis drepanocítica, leucemia aguda u otras displasias sanguíneas. Y bueno, en cuanto a la de toxinas y fármacos, puede ser por intoxicación por plomo u otros metales pesados, así como síndrome de abstinencia por narcóticos y envenenamiento por picadura de viuda negra. Y bueno, también tenemos todas las causas quirúrgicas de abdomen agudo, en los que tenemos las que causan, bueno, las que son provocadas por hemorragia, que pueden ser traumatismos de órganos sólidos, fuga o rotura de aneurismas, alguna rotura de embarazo ectópico, divertículos gastrointestinales, malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo, úlceras, pancreatitis hemorrágica, el síndrome de Mallory-Weiss o alguna ruptura espontánea de vaso. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que pues aquí también tenemos las causas infecciosas, que estas son muy comunes, y estas nos pueden provocar apendicitis, colecistitis, diverticulitis de Meckel, también puede ser por abscesos hepáticos o diverticulares o incluso del psoas. También pues otra de las causas puede ser por perforación, estas pueden ser por una úlcera gastrointestinal perforada, un tumor gastrointestinal perforado, por divertículos perforados también. Y en cuanto a las obstrucciones, pues estas pueden ser por adherencias, por vólvulos, hernias y enfermedad inflamatoria intestinal, así como también pues invaginación. Y en cuanto a las causas isquémicas, puede ser por trombosis o embolia mesentérica, torsión ovárica, colitis isquémica, torsión testicular y hernias estranguladas. Y bueno, la entrada de bacterias o sustancias químicas irritantes en la cavidad peritoneal puede provocar una salida de líquido por la membrana peritoneal. Y el peritoneo responde a la inflamación con un aumento del flujo sanguíneo, un incremento en la permeabilidad y la formación de un exudado fibrinoso en su superficie. Y el intestino aquí puede presentar una parálisis local o generalizada, y la superficie fibrinosa y la disminución de los movimientos intestinales
pueden causar formación de adherencias entre el intestino y el epiplano o la pared abdominal y va a favorecer a la localización de la inflamación. Y bueno, aquí el signo principal del abdomen agudo pues es el dolor abdominal. Este puede ser de 3 tipos y puede ser visceral, parietal o referido. El dolor visceral, este suele ser vago y poco localizado en el epigastrio, en la región periumbilical o el hipogastrio. Y dependiendo de dónde se origine pues en el tracto gastrointestinal o en los otros órganos. También, bueno, tenemos el dolor parietal, que este corresponde con las raíces nerviosas segmentarias que van a inervar el peritoneo y este suele ser más marcado y localizado. Pero también tenemos el dolor referido, que es aquel que se percibe en una zona diferente a la fuente del estímulo. Por ejemplo, en el dolor referido, pues puede ser que un dolor en el hombro derecho nos esté reflejando alguna anomalía en el hígado, en la vesícula biliar o en el hemidiafragma derecho. Y en el hombro izquierdo, pues podría ser del corazón, de la cola del páncreas, del vaso o del hemidiafragma izquierdo. Y bueno, también el dolor en escroto o testículos puede ser que tengamos alguna patología en los uréteres. Y bueno, aquí para tratar al paciente, pues vamos a hacer la anamnesis primeramente. Y aquí pues es importante hacerla muy detallada y organizada con el fin de poder hacer un buen diagnóstico y planificar bien el tratamiento. Y esto no debe centrarse solo en el estudio del dolor, sino también nos tenemos que enfocar en los antecedentes del paciente y en otros síntomas asociados. Y bueno, en cuanto al dolor, nos vamos a centrar en el momento del comienzo, cómo es el dolor, la localización, la duración y la posible irradiación y cómo es que este dolor fue presentándose, o sea, la cronología. Y bueno, la intensidad y la gravedad del dolor van a guardar relación con los daños tisulares subyacentes. Y bueno, por ejemplo, en las imágenes tenemos que, por ejemplo, en un dolor gradual y progresivo, pues puede ser por una colecistitis o hepatitis, una pancreatitis, una diverticulitis, apendicitis o algún absceso tubovárico o embarazo ectópico. Si el dolor es repentino e intenso, puede ser que sea un cólico ureteral, una úlcera perforada o una ruptura de aneurisma aórtico. Si el dolor es referido, aquí por ejemplo en la imagen de abajo, los círculos continuos van a indicar las zonas de dolor principal y los que están como en punteados van a ser los que hacia donde se refiere el dolor. Por ejemplo, si el dolor principal lo tenemos por debajo de las costillas del lado derecho y se refiere un poco más arriba e incluso hasta el hombro derecho, podría ser una colecistitis. La pancreatitis, pues igual puede ser desde el epigastrio y puede incluso reflejarse un poco más arriba. Y pues la apendicitis, pues también podría reflejarse en la zona periumbilical. Y bueno, también pues podemos tener el carácter del dolor puede ser tipo cólico, con calambres abdominales intermitentes. Y bueno, ahí tenemos algunas de las causas. Y bueno, acá tenemos también otros ejemplos de dolor referido, como la úlcera perforada que se va a presentar en los flancos. Y la pielonefritis, pues incluso se puede reflejar hasta las ingles. Y bueno, ¿le puedes regresar tantito, por favor? Y bueno, aquí también todos aquellos factores que pueden agravar o aliviar el dolor. Los alimentos pueden disminuir el dolor en algunos casos, como en úlcera péptica o en gastritis.
pero también, por ejemplo, cuando el dolor se acentúa con movimientos bruscos, pues también debemos de preguntarle eso al paciente, y pues hay veces en las que como flexionar las rodillas, pues aquí se puede mitigar el dolor. Y bueno, también vamos a tener otros síntomas importantes, como las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, el prurito y melenas, hematoquesia o hematuria. Y bueno, aquí los vómitos pueden producirse por el mismo dolor abdominal intenso y o también pueden producirse por alguna obstrucción mecánica o por hilo intestinal. Y también estos preceden muchos casos de aparición de un dolor abdominal significativo. El estreñimiento pues, puede deberse también a una obstrucción mecánica o a una merma del peristaltismo, como les comenté en el caso de la peritonitis. Y bueno, debemos de ser muy minuciosos con la anamnesis, ¿no? Por esto mismo, porque pues debemos de ver qué pues, síntomas tiene el paciente y cómo esto nos va a orientar al diagnóstico. Igual la diarrea puede deberse a causas a diferentes causas, como la enteritis infecciosa, la enfermedad intestinal inflamatoria o alguna contaminación parasitaria. Y en estos trastornos y en la isquemia de colon puede observarse diarrea sanguinolenta. Ya. Ok, continuando con el diagnóstico, ya nos platicó Fer cómo tenemos que hacer la anamnesis y los puntos importantes que podemos encontrar y que nos van a ir guiando. Posterior de esto, tenemos que hacer la exploración física. Para esto, tenemos que tener muy en cuenta el estado general de nuestro paciente. Desde que entra, tenemos que ver, pues, cómo viene. Tenemos que notar ciertos puntos importantes en la inspección. Por ejemplo, puede ser que el paciente venga ictérico, que esté pálido. Tenemos que notar si está teniendo algún esfuerzo al respirar. Y también tenemos que ver, ya cuando vayamos a proceder a la inspección como tal del abdomen, si este está distendido, tenemos que ver también, o por el contrario, si está deprimido, ver si hay algún efecto de masa localizada, como que tenga alguna bolita, por así decirlo. Eso nos podría estar hablando de alguna hernia. Ver si tiene moretones y otros signos que vamos a ver un poquito más adelante, y cada signo nos va a hablar de alguna patología en específico. Tenemos también que hacer durante la anamnesis, como nos comentó Fer, preguntar si ha tenido alguna cirugía previa, y además ya en la inspección como tal tenemos que estar pendientes si hay alguna cicatriz o algo por el estilo, porque a veces les preguntamos a los pacientes si tuvieron alguna cirugía y nos dicen que no, y cuando los revisamos tienen la cicatriz de una apendicectomía. Entonces tenemos que ser minuciosos y a veces un poco repetitivos, pero pues todo tiene el fin de llegar al diagnóstico de la mejor manera. Entonces, también como nos comentaba Fer, tenemos que ver si el paciente a la hora de empezarlo a explorar decide tomar alguna posición. Por ejemplo, los pacientes que pueden estar cursando con una irritación peritoneal van a tender a flexionar sus rodillas y cualquier movimiento va a hacer que sufran dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por el contrario, por ejemplo, los pacientes que están cursando con cólicos ureterales o biliares van a estar moviéndose constantemente para encontrar alguna posición que los ayude a disminuir el dolor. Tenemos también que tomar, como ya sabemos, los signos vitales. Esto es para buscar si hay fiebre, taquicardia, hipotensión, algo que esté ahí alterado. Posterior a esto, vamos a seguir con la auscultación. Es frecuente que el abdomen agudo esté asociado con sonidos intestinales ausentes o hipoactivos, pero por ejemplo en los casos de obstrucción intestinal puede que los sonidos estén hiperactivos. Entonces, según lo que vayamos encontrando es lo que nos va a ir orientando. Posterior a esto vamos a proceder con la percusión.
Este paso es para que podamos valorar si nuestro paciente está distendido, que lo pudimos notar en la inspección, qué tan distendido está. Vamos a ver si hay presencia de aire libre en el abdomen, o si el paciente tiene ascitis, pues ver el grado de esta o la inflamación peritoneal. Al momento de percutir, si encontramos una hiperresonancia, esto nos puede estar hablando de un neumoperitoneo, y también vamos a tener que es importante que sepamos que el único cuadrante que va a mostrar matidez localizada va a ser el superior derecho. Esto es por el hígado. Entonces, si encontramos esta matidez en otro lado que no sea en el cuadrante superior derecho, nos está hablando de que hay la presencia de una masa abdominal. También otro dato u otro tip que es importante es que si la matidez hepática se pierde y hay una resonancia uniforme, podemos hablar de que hay aire libre intraabdominal. Y sí, de percusión esto es lo importante. Siguiendo con la palpación, durante la exploración física, la palpación va a ser la más importante porque es la que nos va a dar más información sobre lo que está pasando con nuestro paciente y pues nos puede revelar exactamente la intensidad del dolor y la localización exacta. Esta además puede confirmar la presencia de peritonitis, y si tenemos organomegalia o alguna masa abdominal extraña que no se pueda detectar mediante la inspección, aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Tenemos que iniciar siempre con suavidad y lejos de la zona del dolor. Tenemos que ir poco a poco. Y en este punto pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que haya defensa muscular y esta puede ser involuntaria, que sea un espasmo, o que sea porque el paciente lo está haciendo. La manera en la que podemos distinguir esto va a ser que vamos a aplicar presión constante en la pared abdominal y le vamos a pedir al paciente que inspire lentamente y profundo. Si hay contracción voluntaria, lo que va a pasar es que los músculos, al hacer esta inspiración lenta y profunda, se van a relajar. Pero si es involuntaria, si es un espasmo, los músculos van a permanecer contraídos. Este signo de la defensa muscular involuntaria es uno de los signos que podemos encontrar en peritonitis. Entonces, es muy importante. Otros signos que podemos encontrar en la peritonitis va a ser sensibilidad al rebote. Esto es que cuando dejemos de percutir a nuestro paciente, que quitemos nuestras manos y haya como rebote hacia arriba, el dolor va a ser peor. O sea, cuando quitamos la presión, el dolor va a empeorar. Y además también podemos encontrar esta rigidez. Eso es lo que nos va a orientar a que nuestro paciente está cruzando con una peritonitis. Y bueno, a través de la exploración física también vamos a ver si el dolor es difuso, si es focal y básicamente esto. ¿Le puedes cambiar, por favor, Adri? Entonces, vamos a tener, como les comentaba, muchos signos físicos. Estos están asociados a ciertas patologías. Depende realmente de qué estemos hablando, será el signo que se va a presentar. Por ejemplo, podemos encontrar el signo de Murphy. Este va a ser común en la colecistitis aguda y va a ocurrir que al inspirar, durante la palpación del cuadrante superior derecho, va a haber un aumento brusco de dolor. Esto es porque el hígado y la vesícula biliar van a descender y esto va a provocar el dolor. Tenemos otros signos como puede ser, por ejemplo, el signo de Cullen. Este va a ser un color azulado en la región periumbilical. Esto nos puede estar hablando de un hemoperitoneo, perdón. Y así vamos a tener varios signos importantes. Otro signo va a ser el signo del obturador. Aquí va a ser que durante la flexión con la rotación externa del muslo derecho en decúbito supino va a haber un dolor hipogástrico muy importante. Y esto nos puede estar hablando de algún absceso pélvico o de alguna masa inflamatoria en la pelvis, por solo mencionar algunos ejemplos. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Y bueno, no, regrésale, perdón, olvidé mencionar algo. Y de acuerdo a la bibliografía que ustedes consulten,
se puede encontrar que a todos los pacientes que tengan este dolor abdominal agudo se les va a hacer un tacto rectal. Esto es para comprobar la presencia de alguna masa pélvico asociado a otra estructura, como por ejemplo podría ser una endometriosis que nos esté causando problemas, o que pueda haber presencia de sangre. Entonces también tenemos que checar esto, individualizar también la exploración de acuerdo a cada paciente, lo que nos presente. Ahora si le cambias, por favor, Adri. A ver, bueno, iba a aprovechar que ya le han regresado. Falta, perdón, no aparece el signo de McBurney, que es, ya lo vamos a ver más adelante, o sea. Y la otra que hay que señalar es el de Bloomberg, que es lo que ya comentaste, que es el signo del rebote positivo, ¿verdad? Uno comprime en el sitio de dolor y súbitamente descomprime y el paciente grita, ¿no? Tanto en el abdomen agudo como en la apendicitis aguda. Doctor, ¿no es el Más signo de Robsing el que se refiere? ¿O es no, aquí dice sensibilidad de rebote. Bueno, es que el de Robsing es en el punto Ajá. de Morney. Entonces, Ajá. no sé si... bueno, este es específico para la apendicitis, ¿no? Y este es, digamos, en la pared abdominal, en general, la irritación peritoneal. Esa sería la diferencia, ¿no? Sí, puede ser el de Robin en apendicitis aguda, en Bloomberg, en abdomen agudo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Doctor, yo tenía duda con esta parte que marcaba del tacto rectal. ¿Sí se realiza en todos los pacientes? Bueno, yo creo que debería de ser un procedimiento obligatorio, pero pues actualmente no se utiliza mucho, salvo que, como ya lo mencionaste, generalmente en las mujercitas da un poco más de información, porque efectivamente uno puede ir hacia al sitio del dolor derecho, izquierdo, y puede ser una endometriosis, puede ser un quiste de ovario, una torsión de un quiste de ovario, puede ser una salpingitis, puede ser un embarazo ectópico roto, y ahí ayuda el tacto rectal y digo, si es posible un tacto vaginal, pero debería de ser. Da más información o es más frecuente realizarlo o casi obligado en los niños, en el abdomen agudo pediátrico. Ahí sí se obtiene más información con el tacto rectal y de hecho es casi un procedimiento obligatorio en niños. En el paciente adulto como que se ha dejado un poco de realizar, pero bueno, si la sospecha diagnóstica nos inclina hacia un sitio donde podamos tener mayor información con un tacto rectal, yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Si no, que a veces inclusive ha habido casos en donde llega con distensión abdominal y un abdomen agudo y resulta que lo que trae es una impactación fecal, ¿no? Entonces, creo que sí es útil y debería de realizarse. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, ¿le cambias, Adri? Ok, ya que tenemos integrada nuestra exploración física con nuestra anamnesis, ya tenemos que saber más o menos de qué estamos hablando. Entonces, es cuando vamos a mandar los estudios de laboratorio. Estos, pues, deben de ser enfocados, no nada más agarrar y mandar todos los estudios que se nos ocurran, sino ser enfocado a realmente qué piensas que es lo que puede estar pasando y cómo puedes confirmarlo. Entonces, esto va a variar de acuerdo a la patología que nosotros pensemos. Se manda un hemograma completo. Esto es útil porque en la mayoría de los pacientes que tienen abdomen agudo suelen presentar una leucocitosis, pero pues esto también varía, no es una regla. No es como que 100% de los pacientes vayan a estar así. Se les puede pedir también a los pacientes electrolitos en suero. Esto es cuando nuestro paciente nos refiere que ha tenido vómito o diarreas muy frecuentes o muy intensas.
Esto es para ver cuál es el daño que ha dejado estos dos factores, o también podemos ver si hay una pérdida de líquido a un tercer espacio. También estos electrolitos en suero nos pueden estar hablando de algún problema metabólico o endocrino. Podemos también recurrir a las determinaciones de amilasa y lipasa sérica. Esto nos puede indicar, si están elevados, que se debe a una pancreatitis, pero también pueden estar aumentadas en los casos de infartos de intestino delgado y en las perforaciones de las úlceras duodenales. Aunque las concentraciones normales no nos descartan una pancreatitis crónica. También podemos hablar de las pruebas de la función hepática, como la bilirrubina total y directa, la aminotransferasa sérica y la fosfatasa alcalina. Esto es para evaluar si nuestra patología tiene algún origen biliar. Podemos también hablar del lactato y de la gasometría arterial. Esto es más para diagnosticar isquemia o algún infarto intestinal. Y podemos también recurrir a un examen general de orina. Esto es cuando ya estamos sospechando que puede haber alguna infección. Y también podemos ver si hay alguna endocrinopatía que esté descontrolada, como puede ser la diabetes. Y la bibliografía marcaba que podemos también recurrir incluso al urocultivo. Esto es para, pues si hay alguna infección urinaria o hay algo más que esté pasando, pues podamos también atenderlo a tiempo. ¿Le cambias, por favor, Adri? Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con el diagnóstico por imágenes. Entonces, como les he venido repitiendo, lo que pidamos va de acuerdo a lo que pensamos que puede tener. Los estudios que podemos pedir puede ser una radiografía. Esta puede ser una radiografía simple torácica en bipedestación. Esto puede ser si estemos pensando que hay aire. Esta radiografía nos va a ayudar porque puede detectar hasta 1 mililitro de aire. Entonces puede sernos muy útil. También podemos pedir una radiografía abdominal en decúbito lateral. Esto es si sospechamos que hay un neumoperitoneo. Y esta nos va a ayudar a detectar de 5 a 10 mililitros de gas. Esta es muy útil en los pacientes que tienen úlcera duodenal perforada. Además, la radiografía simple también nos va a ayudar a ver calcificaciones anormales, por ejemplo, en los pacientes que tengan apendicolitos, en los cálculos biliares y los cálculos renales. También nos puede ayudar a detectar las calcificaciones pancreáticas en caso de que nuestro paciente ya tenga una pancreatitis crónica, e incluso la aterosclerosis de los vasos viscerales y aneurismas. Las radiografías abdominales en bipedestación y decúbito supino, estas son más útiles para las obstrucciones, por ejemplo, de vaciamiento gástrico, de intestino delgado. Y en este caso de que sean de intestino delgado, este estudio nos va a ayudar a determinar si es proximal, medio distal y si es una obstrucción completa o parcial. También son muy útiles en el caso de un vólvulo en ciego o de colon sigmoideo. Entonces, en las imágenes que tienen en su pantalla, la primera, la que está debajo del POR, esta es una radiografía torácica en bipedestación y en esta lo que podemos ver es un neumoperitoneo de tamaño moderado y esta podría corresponder a la perforación de una víscera abdominal. Y al lado de ella, del lado derecho, vamos a tener una radiografía abdominal en bipedestación. Este es de un paciente que tiene un vólvulo de colon sigmoideo. Y se ve que tiene este aspecto característico referido en los libros como tubo doblado hacia adentro. ¿Le puedes dar otro clic, por favor, Adri? A ver, perdón, la imagen anterior, no sé si se ve mi cursor, no se ve, sí se ve. No se ve, doctor. Es que ustedes tienen ahí, a ver, pueden señalar la del aire subfrénico, esa, exactamente, hacia arriba todo lo negro que ven, eso es el diafragma, no, ahí abajo, ahí. Todo eso negro que ven es el aire y la parte blanca, la cinta que se ve blanca, ahí arriba, esa es el diafragma, Inclusive, el mismo, bueno, no la misma imagen, pero en el otro extremo inferior se ve como un nivel, acá, no, en el mismo sitio,
en el mismo lado. Ese ahí, abajito a eso, que se ve así horizontal, es un nivel hidroaéreo. No sé si lo alcancen a ver, eso que ven ahí más abajo, poquito, eso ahí, así lo ponen, lo mueven horizontalmente, es un nivel hidroaéreo y el aire está por encima de este nivel. Se supone que esta radiografía es de pie y ahí existe aire subdiafragmático. La misma imagen, pero del lado izquierdo la podemos ver, aunque ahí es un poco menos de aire. No, ese ya es aquí en la misma radio, la tele de tórax que estamos viendo, del lado izquierdo, ahí también se ve el aire subdiafragmático. Eso ahí, exactamente. Entonces, eso es aire subdiafragmático. Claro que si el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica y le toman esta radiografía, pues va a haber aire. Al abrir la cavidad abdominal va a haber aire. Pero si no tiene ninguna cirugía, esto es totalmente anormal. Y la otra radiografía, pues creo que es evidente la dilatación del intestino. Básicamente la mayor cantidad de aire, lo negro, está en la parte superior y como vemos en la parte inferior, en el hueco pélvico, prácticamente no hay aire. Hay unas burbujas ahí, pero la mayor cantidad de aire está por arriba, digamos a la mitad de la radiografía está por arriba y prácticamente no hay aire en la parte inferior. Es una oclusión intestinal, o en este caso dijeron que era un volvulus, sí, una oclusión. Entonces, no hay aire en todo lo que es el hueco pélvico. Adelante. Sí, doctora, gracias. Y bueno, en esta imagen podemos ver, esta es una radiografía abdominal en bipedestación y esta es en un paciente que tiene una obstrucción por un adenocarcinoma de colon sigmoideo. Ahora sí, le das otra, por favor, Adri. Otro estudio que podemos tomar va a ser una TAC abdominal y pélvica. Estas son muy buenas para la apendicitis y para poder diferenciar de una obstrucción mecánica del intestino delgado del ilio paralítico, y también nos va a permitir identificar el punto de la transición en la obstrucción mecánica. Y pues realmente de estas, de acuerdo a las bibliografías que yo consulté, decía que es muy buena, se opta mucho por este estudio. Y la imagen que pueden ver en la parte inferior de su pantalla, lo que nos va a mostrar, tenemos dos flechitas. Entonces, la flechita que está bien coloreada, que está blanca, ahí lo que podemos ver va a ser que la vena mesentérica superior está trombosada y tiene una densidad reducida. Y la otra flechita, la que está huequita, esa lo que muestra son cálculos biliares. Este paciente, su diagnóstico fue un infarto de intestino delgado asociado a una trombosis venosa mesentérica. Bueno, ahora el abordaje del abdomen agudo, pues básicamente pues es identificar si es quirúrgico o no quirúrgico, identificar el origen, ¿no?, de ese dolor. A veces es una emergencia, es decir, que implica el riesgo de la vida, alguna perforación de una víscera hueca, etcétera. Entonces, esto se vuelve una emergencia y no se puede posponer este tratamiento, o bien no una urgencia de estos pacientes, que es en la mayoría de los casos. Bueno, esto ya lo explicaron en la imagen inferior izquierda, de los diferentes lugares y lo que nos podemos encontrar. La que sigue, Adri, por favor. El manejo inicial, pues, es básico. Como sabemos, pues, es el ABC, ABCD. Hay que checar todo eso. Siempre tiene que ser el primer paso, pues, vías permeables. Se le va a pasar líquidos 30 mililitros por kilogramo si hay hipotensión intercraneal en nuestro paciente. Corrección de electrolitos, asegurar la vía aérea, ventilación mecánica, pues, si el paciente tiene problemas, si hay un estrés respiratorio. Algunas guías mencionan que se pueden aplicar antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, en apendicitis hay guías que mencionan que una vez hecho el diagnóstico se pueden hacer antibióticos empíricos para disminuir las complicaciones. Y el tratamiento de dolor es muy importante también, aunque, bueno, en el caso de apendicitis, pues ahorita les van a hablar, pero hay que tener cuidado porque esto puede enmascarar
un evento grave y si nosotros le damos pues algo para su dolor, se le puede quitar, pero al ratito puede que se vuelva, que venga con mayor fuerza el dolor y se vuelva una emergencia. La que sigue, por favor. Aprovechando esta diapositiva, está bien, pero quiero enfatizar en que ahorita en la fase que están de preparación como médicos, en este caso generales, hay que tener muy, muy en cuenta este tema que estamos revisando, porque ahorita de entrada me dicen hay que estabilizar el paciente y todo eso. Sí, pero desgraciadamente, y digo es en el mundo real, en nuestro querido país, a veces no se hace el diagnóstico en la primera consulta. Llega a urgencias el paciente, lo revisan y así de plano lo batean, ¿no? Y el paciente se va y se pone peor y lo vuelven a regresar, vuelve a regresar con su dolor. Y lo mismo, hay pacientes, está bien documentado, que por lo menos 2 consultas hacen para que los ingresen y empiecen el manejo. Y hay pacientes que los han rechazado y han tenido que regresar hasta 5 veces, 5 consultas, y claro que cuando llega pues ya viene todo desestabilizado, pero hay que tener mucho, muy en cuenta, como ya lo dijo el doctor Braulio, la mortalidad, la morbimortalidad del abdomen agudo está muy de la mano en relación al tiempo, que entre más temprano se haga el diagnóstico, es mejor el resultado. Entre más tarde hagamos el diagnóstico, aumenta la morbimortalidad. Entonces es muy, muy importante plantear el diagnóstico inicial desde la primera llegada del paciente, la primera consulta en urgencias. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en la evaluación, pues una vez que ya se ingresó al paciente, pues vamos a tomar su historia clínica y examen físico exhausto. Sus laboratorios, lo básico es química sanguínea, su biometría hemática, sus pruebas de coagulación, sus pruebas de función hepática y pues un examen general de orina, tipar la sangre. Pues ya hablaron de las imágenes. Si encontramos aire libre en cavidad, indica pues intervención quirúrgica de inmediato. Ya que como comentó el doctor, pues no es una condición normal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí igualmente, no, igualmente pues aquí vemos pues un neumoperitoneo, que esto no es normal y se requiere un abordaje quirúrgico pues de inmediato. Esto pues simplemente es una radiografía que digamos es lo más fácil y ya con esto podemos tener el diagnóstico y se procede al ingreso del paciente. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos pues 2 técnicas del manejo quirúrgico. Bueno, si la intervención quirúrgica está justificada, va a haber 2 enfoques, dependiendo. Si es laparoscópica o es laparotomía. Como sabemos, la laparoscópica pues es la introducción de algunos trócares para inspeccionar la cavidad. Es una laparoscopía exploratoria o bien una laparotomía, que es laparotomía, pues láparo es significa abdomen y tomía pues significa cortar. Entonces es la entrada al abdomen cortando pared abdominal. Entonces aquí le permite al cirujano ver pues una mejor vista de todos los órganos y de lo que esté pasando, a diferencia de la laparoscopía. La que sigue, por favor. Bueno, Vamos a ir un poco más rápido por los compañeros que todavía faltan para la apendicectomía. El apéndice es sí, apendicitis. Ok, entonces la laparoscopía es de mínima invasión. Esta ayuda a decir si se va a necesitar abrir pared abdominal o no. Pues en algunas ocasiones la intervención termina de ser completamente por laparoscopía. Está limitada técnicamente en áreas de difícil acceso y en procedimientos complejos, y debe evitarse en el intestino donde esté muy dilatado y donde haya riesgo de perforar con una mala técnica de la inserción de los trócares, y debe evitarse en casos donde el diagnóstico sea claro y sabemos que para abrir la pared abdominal va a ser necesario. La que sigue, por favor. Ahora le llaman cirugía endoscópica.
Sí, también. Bueno, hay 3 tipos. La laparoscopia diagnóstica pura, que no era necesario el tratamiento quirúrgico, pero se tiene, bueno, para que no haya alguna duda diagnóstica y no mandar al paciente a su casa, con riesgo de que algo le suceda en ese lapso, pues se hace pues, para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, aquí el daño pues, es mínimo a comparación de la laparotomía. También existe cirugía asistida por laparoscopia, que es la conversión a laparotomía una vez efectuado el diagnóstico laparoscópico, y la cirugía laparoscópica pura, que es donde se resuelve totalmente el problema que tenía el paciente por una laparoscopia. La que sigue, por favor. Bueno, sus contraindicaciones las tenemos absolutas y relativas. Las más importantes, pues que el paciente esté en inestabilidad hemodinámica, que tenga un estado de choque, sepsis, peritonitis, obstrucción intestinal, que tenga trastornos graves de la coagulación, que tenga grandes tumores, también enfermedades cardiorrespiratorias y hernias, que tenga una hernia externa irreducible, y en las relativas, pues es cirugía abdominal previa, infección de pared abdominal, hipertensión portal, obesidad extrema, la hernia hiatal, cardiopatía isquémica, un paciente no cooperador, y bueno, trastornos de la coagulación corregida. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos estas tablitas de la guía de práctica clínica que que nos menciona que, bueno, en orden de frecuencia, todo lo que se aborda por la laparoscopía. Entonces la más frecuente pues es la apendicitis, seguida de la colecistitis aguda, el abdomen agudo de causa desconocida, y bueno, así nos podemos yendo hasta donde el último pues es el traumatismo abdominal, y el absceso abdominal. Que lo importante es saber que la apendicitis y colecistitis, que son entidades frecuentes, pues se resuelven laparoscópicamente. La que sigue, por favor. Y bueno, esta era la técnica de la laparoscopia, pero bueno, ahí ya después la ley. La que sigue, por favor. Y bueno, la laparotomía exploratoria pues es el abordaje quirúrgico abierto a través de una incisión en la línea media. Esta, como ya les comenté, permite la visualización y la palpación de todos los cuadrantes y su contenido. Es un abordaje de elección en casos de contaminación y permite reparar la fuente de contaminación, así como irrigar la cavidad abdominal. Este igual pues se sirve para hacer el diagnóstico. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les traigo las diferentes incisiones donde el cirujano puede ingresar a través de la cavidad abdominal. La más importante pues es la laparotomía media, que es la que se realiza con más frecuencia y permite un buen acceso con mínimo traumatismo muscular, nervioso y grandes vasos. Esta incisión va a abarcar desde el apéndice sifoides hasta el ombligo. Esto lo va a sobrepasar y lo va a contornar del lado izquierdo para evitar el ligamento redondo, y es una vía de acceso a la cavidad abdominal rápida, con mínima hemorragia y fácilmente extensible. La pararrectal media igual se usa. Esta es 2 a 4 centímetros al lado de la línea alba. Aquí ya va a atravesar piel, tejido celular subcutáneo, hijo anterior de la vaina del músculo del recto del abdomen, que se separa en dirección lateral. Para a continuación vamos a seccionar la hoja posterior y el períneo. Esta nos va a permitir, bueno, nos previene la lesión de la arcada vascular de los vasos epigástricos inferiores. Ahora la transrectal también es importante. Esta se realiza a través del músculo recto. Esta provoca una denervación del vertiente medial de este músculo. Este tipo se prefiere en una gastrostomía. Y la pararrectal, esta va a separar el músculo recto del abdomen hacia la línea media a partir de su borde lateral. También produce una denervación completa del músculo. La que sigue, por favor. Bueno, después surgieron las laparotomías transversas. Estas son de menor traumatismo, ya que siguen las líneas de Langer. Y bueno, en la que sigue, por favor. Y estas también son las laparotomías oblicuas. Tenemos la de Kocher, puede ser Kocher, derecha o izquierda, puede ser. Y es paralela al reborde condrocostal a 2 centímetros del mismo, y este nos va a permitir un buen acceso para la cirugía biliar, del duodeno, de la cabeza pancreática y para la cirugía bariátrica. En su vertiente derecha puede ser para el vaso y cola pancreática. Perdón, esa es en la vertiente izquierda. Y la que sigue, por favor.
No, sí, una antes. Ahora la de McBurney, que pues, se realiza mucho. Esta constituye la vía de elección para la apendicectomía, tratándose de una laparotomía segura y con bajo índice de ventraciones. Esta implica una incisión cutánea de 4 centímetros a 2, travesas del dedo de la espina ilíaca anterior superior sobre la línea espino-umbilical. También se puede realizar de forma transversal. Esta se va a llamar de Rocky Davis, siguiendo las líneas de Langer con un mejor resultado cosmético. Y después de la apertura facial, en la misma dirección que la cutánea, se practica una disociación del plano muscular para acceder al peritoneo. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una incisión combinada. Es la incisión de Macucho, incisión en J, que esta nos va a permitir una completa exposición del hígado y de los órganos retroperitoneales derechos, incluyendo el hiato esofágico y la unión de la vena hepática y el hígado. Y bueno, esas son las incisiones que puede hacer el cirujano para abordar el abdomen agudo. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la apendicitis y en parte con una pequeña introducción a lo que es el apéndice vermiforme. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido para que ya no se duerman, ya casi terminamos, no se preocupen. Bueno, entonces, en primera instancia nosotros tenemos que definir lo que es el apéndice, ¿no? Y esta se conoce como apéndice vermicular, vermiforme, o también conocida como lo que es el apéndice secal. Esto más que nada va a ser una proyección o una prolongación de lo que es el ciego y se va a originar en su cara posteromedial. Esto va a estar más que nada en la unión de las tres tenias del colon, que son tanto la anterior, la posterointerna y la posteroexterna. Y es considerada o se encuentra aproximadamente de 2 a 3 centímetros por debajo de lo que es la válvula iliocecal. Como les decía, esto más que nada se considera como un órgano linfoide. Y en cuanto a su configuración, nosotros podemos resaltar que tiene, es más que nada de forma cilíndrica, es ahuecada y se considera una estructura flexible. En cuanto a sus longitudes, pueden ser variables entre 1 y 30 centímetros, pero el promedio más común es de 3 a 6 centímetros. Tiene dos diámetros, que es el externo y el interno. El externo va de aproximadamente 4 a 8 milímetros y el interno, que más que nada hace referencia a lo que es la luz de su mucosa, oscila entre 1 y 3 milímetros. Algo también importante de destacar es que pues la relación que existe de la base del apéndice con el ciego, que recordemos que es en esta cara posteromedial, pues generalmente o casi siempre pues va a ser constante, mientras que la relación de la punta o la terminación del apéndice, esta es la que va a ser variable. Como lo podemos visualizar en la imagen del medio, pues nosotros podemos encontrar diversas posiciones de esta punta del apéndice. Dentro de las más frecuentes encontramos, en primera instancia los podemos dividir entre las posiciones anteriores y posteriores. Y dentro de las posiciones posteriores vamos a encontrar a lo que es la apéndice retrocecal, que esta pues va a ser la más frecuente y se va a presentar en aproximadamente el 40 al 60% de nuestros pacientes. También encontramos lo que es el apéndice paracecal, que esta tiene un porcentaje menor de aproximadamente el 7% de los casos. Y por otra parte tenemos las que se encuentran en la región anterior. Aquí encontramos tanto al apéndice subcecal, que oscila entre el 11% de nuestros pacientes, la subilial, esta es de 28%, y la post y preilial, que estas son de 9 y 4% respectivamente. Y bueno, ahora en cuanto a su irrigación, más que nada, pues va a estar dada por lo que es la arteria pendicular. Esta va a ser rama de la arteria iliocólica o iliocecal, la cual, pues como sabemos, pues deriva de la arteria mesentérica superior. Y el drenaje venoso va a correr a cargo de lo que es la vena apendicular, que esta a su vez va a drenar en lo que son las venas secales y estas venas secales van a desembocar o van a dar a lo que es la vena iliocólica. Aquí también algo muy importante que nosotros tenemos que mencionar es que estos vasos van a estar recubiertos de un mesenterio propio de esta apéndice que se conoce como el mesoapéndice. Y en cuanto a lo que es su drenaje linfático, va a estar dado por los linfáticos propios del apéndice,
que a su vez van a drenar en lo que es la cadena ganglionar iliocólica. La inervación, tenemos la parte simpática y parasimpática. En la simpática va a estar dada por los ganglios ilíacos y mesentéricos superiores. Esto va a estar dado por medio del plexo solar. Y en la parte parasimpática va a provenir de lo que es el nervio vago. También como un brevario histológico nosotros podemos mencionar que se conforma por diversas capas. Entre ellas vamos a encontrar la mucosa, la submucosa, la muscularia, la serosa. Y un punto importante aquí es que en la lámina propia nosotros podemos observar pues una gran cantidad de agregados linfoides. Y bueno, ahora bien, entrando ya como tal a lo que es la patología, nosotros podemos mencionar que la apendicitis es una inflamación aguda del apéndice vermiforme y esta se va a considerar como la emergencia quirúrgica abdominal más común a nivel mundial. En cuanto a su epidemiología, se sabe que a nivel mundial se describen alrededor de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto puede desarrollarse a cualquier edad, no hay como que solamente se desarrolle específicamente en un rango, pero sí tiene una mayor frecuencia de aparición en los pacientes que oscilan entre los 10 y los 19 años de edad. Esta es más frecuente en hombres que en mujeres, con una razón de aproximadamente 1.6 a 1 respectivamente, y se dice que también es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico en los pacientes pediátricos. Y bueno, ¿le puedes dar a la que sigue? Gracias. Sí, ahí. Bueno, en cuanto a su etiología, se sabe que es debido a causas obstructivas, y de aquí nosotros podemos visualizarlo, es la parte de su lado izquierdo, que encontramos varias pues por así decirlo, causas, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar lo que son los fecalitos. Esta se dice que es la causa más frecuente de los pacientes de la tercera edad. También encontramos lo que son los cálculos, la presencia de fibrosis, la presencia de algunos cuerpos extraños, como pueden ser semillas, que últimamente se ha dicho que ya no forma parte como tal de las causas, se ha como quitado, pero pues en otros todavía lo consideran. También encontramos a los tumores y en cuanto a las parasitosis, esto más que nada se dan en aquellas zonas que son endémicas y pueden estar dadas por algunos patógenos como pueden ser el Enterobius, el Ascaris o la Trichuris. Y también algo muy importante de mencionar es que en los pacientes pediátricos la causa más frecuente de esta va a estar dada por lo que es una hiperplasia del tejido linfoide, y esto más que nada va a estar dado por una exposición a una infección que va a ser de tipo viral, y un ejemplo de ello pues puede ser mediante la infección por el sarampión. Y bueno, en la parte de en medio nosotros podemos visualizar lo que es la fisiopatología a grandes rasgos. Entonces, bueno, imaginemos que pues llega nuestro paciente, presenta un fecalito, va a producir lo que es la obstrucción proximal de la luz apendicular, y pues esto a su vez va a producir lo que es una obstrucción que se conoce como de asa cerrada. Aquí, más que nada, la secreción mucosa de esta apéndice pues va a seguir secretándose de forma normal, lo que pues nos va a producir rápidamente lo que es una distensión. Esta distensión del apéndice va a estimular lo que son las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales, y nos va a producir lo que es el dolor sordo y difuso en la parte media del abdomen o en la porción baja del epigastrio. Esta distensión pues va a seguir aumentando con el paso del tiempo, y lo que va a pasar aquí es que se va a presentar la multiplicación rápida de lo que son las bacterias residentes de este apéndice. Esto puede dar paso a lo que es la aparición tanto de náuseas, de vómito y del aumento del dolor visceral. A medida que sigue pasando el tiempo, lo que va a pasar aquí es que va a aumentar lo que es la presión a nivel de este órgano, y los capilares y vénulas se van a ver afectados de tal forma que se van a ocluir, mientras que pues, la llegada de sangre arterial pues, va a continuar. Esto más que nada nos va a producir lo que es una incurgitación y una congestión vascular. Y pues de igual manera va a seguir pasando el tiempo, y lo que nos va a desencadenar pues es que esta inflamación va a afectar lo que es la capa serosa de nuestro apéndice, y también nos puede afectar a lo que es el peritoneo parietal. Esto más que nada nos va a producir los cambios característicos de que es del dolor que era pues generalizado y no localizable hacia pues un dolor ya localizado hacia la fosa ilíaca derecha. También algo importante aquí es que se sabe que la mucosa del apéndice es muy susceptible a las alteraciones en cuanto a la irrigación sanguínea.
Esto puede dar paso a lo que es, bueno, desde un principio a lo que son las invasiones bacterianas. Y también aquí es importante mencionar que el borde antimesentérico es la zona considerada como la de menor suministro en cuanto a llegada de sangre, lo que nos va a considerar o lo que nos va a predisponer a que esta zona va a ser la más frecuente en afectaciones de infartos o a la presencia de infartos. Y a menudo también se dice que conforme vaya dándose lo que es la distensión, la invasión bacteriana, la afectación de los vasos y la presencia de infarto, pues nos va a desencadenar lo que es una perforación, la cual generalmente de igual manera va a estar dada en este borde antimesentérico. Ahora bien, también se sabe que a nivel anatomopatológico, pues existen diversas fases o etapas por las cuales va a pasar el apéndice desde el momento de la obstrucción hasta el diagnóstico o intervención quirúrgica. Entonces, generalmente se divide en 4, como lo podemos visualizar en la imagen de su lado derecho de la pantalla. En el inciso A, más que nada va a corresponder a lo que es la fase congestiva o edematosa. Aquí vamos a poder visualizar que existe una hiperemia de la pared, hay congestión vascular. Esta va a ser de predominio venoso y generalmente su evolución va a estar dada entre las 0 y 6 horas posteriores a la obstrucción. En cuanto a su expresión sintomática, nosotros podemos encontrar que pues va a haber una contractura de carácter abdominal y va a ser voluntaria. Y si nosotros le realizamos una biometría hemática, nosotros podemos encontrar los leucos que oscilan en aproximadamente 10.000. En el inciso B se va a encontrar lo que es la fase supurativa, que también se conoce como flemosa. Esta más que nada va a estar dada en un periodo de aproximadamente de las 6 a las 12 horas posteriores a esta obstrucción. Y aquí más que nada va a existir una mayor congestión, el compromiso va a ser ya venoso y linfático y va a aparecer lo que es un exudado fibrino purulento y más que nada también va a haber la proliferación de las bacterias. También aquí podemos encontrar pues más que nada lo que ya es una irritación peritoneal localizada y los leucocitos van a oscilar entre aproximadamente 10.000 y 12.000. En el inciso C podemos visualizar lo que es la fase gangrenosa. Aquí van a aparecer aproximadamente en las 12 y 24 horas posteriores a la obstrucción. Y aquí, más que nada, ya el compromiso va a estar dado a nivel arterial, venoso y linfático. Esto nos va... ¿Mande? No, algo hubo interferencia. Okay. Bueno, entonces, como les decía, pues va a haber este compromiso arterial, venoso y linfático. Esto nos va a originar lo que es la necrosis de la pared del apéndice. Y también, pues hay un gran componente inflamatorio, y una mayor cantidad de contenido purulento. Aquí, si nosotros le realizamos una exploración abdominal, nosotros podemos visualizar que existe una irritación peritoneal que va a ser de carácter generalizado y si nosotros le realizamos la biometría hemática, nosotros podemos encontrar los leucos que oscilan entre 12.000 y 15.000. En el inciso D, que sería el último de esta categoría, podemos encontrar lo que es la fase perforada, que esta más que nada se presenta cuando han pasado más de 24 horas desde la obstrucción del apéndice. Y aquí la pared, pues como su nombre lo dice en la fase, pues se va a encontrar perforada y lo que nos va a permitir es que haya una liberación de material purulento y fecal hacia lo que es la cavidad abdominal. Y bueno, se dice que existen también 2 etapas extras en caso de que se presente pues lo que es la perforación del apéndice y sería la presencia de un trastorno apendicular, el cual pues más que nada va a estar formado por un exudado fibrinoso. Este va a estar producido por la adherencia del epiplón y lo que son las asas delgadas adyacentes. Esto más que nada para tratar de impedir que la peritonitis se generalice. Esta nos puede producir lo que es una tumoración palpable en la fosa ilíaca derecha y puede ser visible mediante una ecografía. Y bueno, para que esto se llegue a presentar, deben de pasar aproximadamente 5 días. Y bueno, también podemos observar lo que es el absceso apedicular, que más que nada pues hace referencia a cuando este plastrón, así lo mencionaba en la bibliografía, que digiere a lo que es el apéndice y el pus. Entonces, aquí el tiempo de evolución van a ser mayores a 5 días y podemos encontrar lo que es una masa, pero en este caso va a ser dolorosa, va a estar acompañada de fiebre, náuseas y vómitos.
¿Le puedes dar un clic? A ver, hacemos un paréntesis. Le quiero preguntar al grupo, ¿cómo ven? ¿Esperamos y seguimos revisando el tema? O yo no tengo problemas, ¿eh? Yo puedo esperarme y terminamos el tema, o prefieren revisarlo. En este estudio, más que nada, nosotros podemos detectar cuando hay una presencia de una leucocitosis. Esta va a estar expensa de neutrófilos. Esto más que nada ahorita nos va a ayudar, o más adelante nosotros lo vamos a visualizar, que nos va a ayudar bastante o va a ser uno de los puntos característicos en una escala muy conocida que se utiliza para hacer el diagnóstico de esta patología. Bueno, también nosotros podemos encontrar lo que es la elevación de la proteína C reactiva. Esto más que nada va a ser referido por la gran cantidad de inflamación que se produce a nivel del apéndice y también encontramos algunos datos indicativos de deshidratación, como pueden ser la disminución de potasio y de sodio o la presencia de una alcalosis metabólica. Y también se mencionaba que uno de los estudios que nos podían ayudar es el uroanálisis. Esto más que nada para tratar de descartar la presencia de una infección urinaria, esto porque nos puede dar o manifestar alguna sintomatología parecida a la que produce la apendicitis. ¿Le puedes dar un clic? Bueno, entonces aquí podemos visualizar la escala que les mencionaba, que es la escala de Alvarado. En este caso nosotros podemos, la divide en síntomas, signos y laboratorios. Entonces nosotros podemos visualizar que está tanto la migración del dolor, la presencia de anorexia, de náuseas y de vómito. A estos tres rubros se les otorga un punto. Ahora, dentro de los signos tenemos la hipersensibilidad del cuadrante inferior derecho, el rebote, el signo de Bloomberg y la elevación de la temperatura mayor a 38 grados centígrados. En este caso, a la hipersensibilidad del cuadrante se le otorgan 2 puntos y a las otras 2 un punto respectivamente. Y por otra parte, dentro del laboratorio, lo que les mencionaba, la presencia de leucocitosis mayores a 10.000, se le otorgan 2 puntos y si esta leucocitosis está más que nada referida hacia la presencia de neutrófilos, se le va a otorgar un punto. Entonces, más que nada se dice que cuando nuestro paciente llega a presentar arriba de 7 puntos, pues es de certeza que nuestro paciente tiene esta apendicitis y pues el abordaje que se le debe realizar pues es una cirugía. Y bueno, por otra parte, dentro de los estudios de imagen, se mencionaba que podemos encontrar lo que es una radiografía. Espérenme tantito, dejen tomo tantita agüita. Doctora Islas, oye, está muy interesante tu ponencia. ¿Podemos darle oportunidad a tus compañeros para que todos pasen y escuchemos su tema? ¿O sí, doctor. ¿te falta mucho o podemos pasarle al siguiente? No, de hecho, ya nada más es esta y otra diapositiva. Escuchamos al siguiente ponente, ¿no? Ok, doctor. Sí, está bien. Entonces, bueno, aquí nada más les puse las imágenes, que puede ser el diagnóstico por más que nada por ultrasonido y por la TAC. La que sigue. Los diagnósticos diferenciales y el manejo inicial. Ya con un poquito de más calma lo visualiza. La que sigue. Bueno, para el tratamiento tenemos algunas cirugías para el apéndice, de las cuales pues la que más se utiliza es la apendicectomía abierta o la laparotomía y la apendicectomía laparoscópica. De aquí el dato importante es que, bueno, la primera fue reportada por Kurt Sem en 1983 y, bueno, de estos también lo importante es en cuanto a la laparoscopía frente a la laparotomía. Tenemos que la laparoscopía se va a acompañar de menos infecciones en la incisión de la herida quirúrgica en comparación con la apendicectomía abierta. Sin embargo, pues puede acompañarse de un mayor riesgo de absceso intraabdominal en comparación con, igual, con la técnica abierta. Hay menos dolor y la hospitalización va a ser más breve en estos pacientes, así como la reanudación de sus actividades normales y, bueno, esto en comparación a la abierta, ¿no? Además de estas, bueno, tenemos que la laparoscopía puede proporcionar una ventaja cuando pues hay dudas sobre el diagnóstico, como en aquellas pacientes que pues están en edad reproductiva, los pacientes mayores en quienes se sospecha cáncer y bueno, en aquellos con obesidad en quienes pueden ser necesarias incisiones pues más grandes. También hay otra
cirugía es la apendicectomía laparoscópica, pero pues con una sola incisión, ya que pues la normal se hace con 3 incisiones. Y la cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales, que bueno, por sus siglas en inglés es NOTS. Y esta pues en esta se utilizan endoscopios flexibles en la cavidad abdominal. Y las ventajas con esto es que pues el método comprende la reducción del dolor postoperatorio de la herida, la convalecencia es más breve, también evita una infección de la herida y hernias de la pared abdominal. Y bueno, también la disminución en cuanto a las cicatrices. Bueno, describiendo de forma rápida la apendicectomía abierta o igual la laparotomía en bibliografías más recientes, tenemos que, bueno, se lleva a cabo con el paciente bajo anestesia general. En etapas tempranas, pues en una apendicitis no perforada suele utilizarse la incisión del cuadrante inferior derecho, el cual va a ser en el punto McBurney. Y bueno, se puede realizar tanto McBurney, que sería la oblicua, perdón, y Rocky Davis, que sería la transversa, como también nos comentaron, en abdomen agudo. Y esto pues con el fin de separar los músculos de este cuadrante. Dentro de, bueno, más bien si se sospecha apendicitis perforada o hay dudas sobre ese diagnóstico, la incisión ya se haría, se consideraría la laparotomía en pues, la porción baja de la línea media. Ya que estemos dentro de la cavidad, se debe localizar fácilmente el apéndice y se va a localizar mediante el ciego siguiendo las tiñas, de la cual es la más prominente, va a ser la tenia anterior y pues esta es la que nos va a hacer, nos va a ayudar para para que se vaya dirigiendo a la localización correcta del apéndice y bueno, de esta forma, pues extraerla sin complicaciones. Bueno, el muñón apendicular se puede tratar mediante ligadura simple o con ligadura en inmersión y este debe ser visible para que se pueda hacer sin ver si no está inflamado y de esta forma se pueda ligar sin ningún riesgo. También, bueno, en esta técnica se recomienda la obliteración de la mucosa con un electrocauterio, esto con el fin de evitar pues mucosele, el cual pues sería una dilatación obstructiva por la acumulación de este material mucoide, y también pues recomiendan que se utilicen drenajes quirúrgicos en la técnica. Y en cuanto a que el procedimiento, dentro del procedimiento el apéndice no se encuentre normal, se debe hacer una búsqueda de forma secuencial para un diagnóstico alternativo, en el cual primero se debe inspeccionar el ciego y el mesenterio, se revisa el intestino delgado, comenzando desde la válvula ileocecal, y bueno, en las mujeres va a ser importante inspeccionar con cuidado los órganos reproductores. Si se encuentra líquido purulento biliar, va a ser indispensable que pues se identifique el origen. En cuanto a la apendicectomía laparoscópica, el procedimiento igual se va a llevar a cabo bajo anestesia general. Y bueno, esto es recordando la posición de cada uno de los participantes, en la cual pues tanto el cirujano como el ayudante deben de estar a la izquierda del paciente, frente, bueno, donde tengan vista amplia hacia el apéndice, hacia la zona, y los monitores deben estar a la derecha o en el pie, en el pie de la cama, perdón. Y bueno, como les comentaba, la normal se hace mediante 3 trócares, de los cuales el más grande va a ser el que se coloca a nivel del ombligo. Y para esto el paciente pues se va a colocar en posición Trendelenburg e inclinada hacia la izquierda. De esta forma se va a identificar de la misma manera que en la cirugía abierta, siguiendo la tenia libre del colon hasta la base del apéndice. Y bueno, en cuanto a los trócares, el suprapúbico es el que debe sujetar el apéndice y con el umbilical. El infraumbilical se va a disecar suavemente el mesenterio y para cerrarlo, bueno, generalmente se aplica una grapa en la base del apéndice y ya luego se efectúa la sutura del mesenterio. También es importante mencionar que se debe de examinar con cautela el muñón, ya que pues, como veremos ahorita, es una de las complicaciones no tan frecuentes, pero sí se puede dar que quede un muñón remanente o se infecte. Y bueno, la variedad sería la apendicectomía con una sola incisión
en la cual pues en lugar de los 3 trocars se utiliza uno y pues esto es a nivel infraumbilical. Y bueno, el paciente se prepara del mismo modo y se sigue con la misma técnica. En cuanto a las circunstancias especiales en estos pacientes, tenemos que en las embarazadas la apendicitis aguda va a representar aproximadamente de 1 de cada 1,700 de estas embarazadas y va a ocurrir más comúnmente durante el segundo trimestre de la gestación. Los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo van a dificultar el diagnóstico tanto clínico como los del laboratorio, ya que pues estas mujeres junto con los niños tienen una leucocitosis fisiológica que pues complica este diagnóstico. La tasa de falsos negativos cuando no se realizan estos estudios de imagen es cercana al 50%. La perforación apendicular se va a presentar en el 26% de las embarazadas y bueno, esto durante el tercer trimestre. Y bueno, de esta forma representando un mayor riesgo fetal. La muerte fetal va a ocurrir entre el 20 y 25% de los casos. Y para estos pacientes el ultrasonido va a representar la primera estrategia diagnóstica. Sin embargo, puede ser, llegar a ser no concluyente, por lo que una resonancia magnética pues representaría una alternativa más segura para el diagnóstico durante todo el embarazo. Y en caso de duda se recomienda pues la cirugía, la cual puede ser una herramienta tanto diagnóstica como terapéutica. En la población pediátrica, pues esta apendicitis aguda va a representar, es la patología quirúrgica más común, como nos estaban diciendo, en la cual va a representar 1 o 2 casos por cada 10,000 niños menores a 2, en una edad menor a 4 años y de 25 casos cada 10,000 niños en una edad dentro de los 4 y 17 años de edad. En los primeros 12 meses de vida, debido a la forma que tiene el apéndice para esta edad, el cuadro clínico va a ser irritabilidad, vómito, dolor abdominal y fiebre. Y esto es importante ya que el principal diagnóstico a descartar en un niño va a ser la gastroenteritis viral, ya que pues igual usualmente se presenta con náusea, vómito y diarrea. En estos pacientes el ultrasonido va a representar el principal estudio de sospecha debido al bajo costo que tiene y bueno, a la ausencia de radiación, pero pues la TAC tendría más sensibilidad ya que pues se ha demostrado que en la tasa de apendicectomías negativas es más, bueno, es mejor, ¿no? Para evitar esto. Pero por el riesgo elevado que tiene a cánceres asociados por radiación, pues se debe limitar un poco para esta población. En cuanto a los adultos mayores, después de la colecistitis aguda, la apendicitis representa la segunda causa quirúrgica y usualmente se va a presentar ya en estos pacientes en estadios avanzados. El pronóstico se va a encontrar determinado por factores de riesgo asociados. Y estos pacientes van a presentar más probabilidad de cursar con complicaciones y un riesgo de mortalidad 12 veces mayor en comparación con los pacientes jóvenes. En estos, pues el dolor migratorio característico, que es a la fosa ilíaca derecha, no va a ser tan común y va a ser más común los signos inespecíficos de irritación peritoneal. El estudio de elección para estos pacientes con mayor sensibilidad es el ultrasonido. Y bueno, se ha registrado que una efectividad del 70% con antibioticoterapia como manejo conservador en aquellos pacientes mayores de 80 años que cursan con múltiples comorbilidades. Aquí pues un algoritmo de metodología quirúrgica en la cual pues en los niños si son mayores a 5 años se debe usar laparoscopía, mientras que si no, se debe usar laparotomía. En el embarazo, si es menor a 28 semanas de gestación, y se debe usar la laparoscopía, y bueno, más bien se recomienda, ¿no? Todo esto son como recomendaciones de la guía. Y si no es menor a 28, pues la laparotomía. En el adulto joven, pues ahí está la ventaja de que sea opcional, tanto si es laparotomía o laparoscopía, y esto va a depender pues del estadio clínico con el cual nos llegue y bueno, ya del cirujano, ¿no? Y en los adultos mayores que tengan una enfermedad crónico-degenerativa concomitante, si presentan, va a ser abierta y si no, pues igual se puede elegir tanto como laparotomía o laparoscopía. Para los pacientes, bueno, ya después de la intervención, es importante mencionar que después de una apendicectomía no complicada, la mayoría de estos pacientes pueden, más bien van a reanudar rápidamente una dieta y se van a dar de alta de 1 a 2 días de posoperatorio.
Y se debe evitar el uso de antibiótico-terapia postoperatoria. Y en las apendicectomías complicadas, pues el paciente debe continuar con antibióticos de amplio espectro, esto durante 4 o 7 días. Se puede presentar hilio postoperatorio, por lo cual va a ser importante que la dieta se modifique con base en la valoración diaria. Y estas pacientes van a tener más riesgo de infecciones de la herida quirúrgica. En cuanto a las complicaciones, pues las más frecuentes van a ser la herida quirúrgica y los abscesos intraabdominales. Sin embargo, como comentaba, menos frecuentes, pero no menos importante, va a ser la apendicitis del muñón. Entonces, en cuanto a la herida quirúrgica, ahí se me fue. En la incisional, ya sea superficial o profunda, se debe abrir la incisión y obtener un cultivo. En la apendicectomía laparoscópica, la vía de acceso para la extracción es la vía que más va a tener más riesgo de infección. En aquellos pacientes que cursen con celulitis, se deben de iniciar antibióticos. Y en los abscesos intraabdominales, pues, aunque puede presentarse de diferentes formas, los síntomas más comunes o las manifestaciones más frecuentes van a ser fiebre, leucocitosis y el dolor abdominal. Bueno, el tratamiento de estos va a depender del tamaño. Si son pequeños, se pueden tratar únicamente con antibióticos, mientras que si son grandes, pues se va a necesitar un drenaje y pues en la mayoría de los casos es percutáneo. Y en aquellos que no respondan con drenaje percutáneo, pues se puede hacer un drenaje laparoscópico. Y ya en cuanto a la parte de la apendicitis del muñón, vamos a tener que es, bueno, en la inflamación del tejido apendicular remanente que pues queda tras la apendicectomía, cuya clínica pues se puede manifestarse desde días a años después de la apendicectomía. En el libro mencionaban que pues puede ir hasta 9 años y en otras que hasta 40 años después de la primera cirugía. Y para prevenir esto, pues el muñón remanente no debe tener de más de 0.5 centímetros de longitud. También tenemos la apendicectomía incidental o también llamada profiláctica complementaria, la cual va a consistir en la resección del apéndice secal, que supuestamente está sana, durante una intervención que se va a realizar con fines, bueno, cuyo fin principal no es la corrección de una afección que pues involucre de primera instancia el apéndice, con el objetivo de prevenir una apendicitis aguda o la posibilidad de dudas diagnósticas con esta entidad en el futuro. Las indicaciones para algunos pacientes en las cuales pues van a tener algún proceso por la parotomía o laparoscopía son que sean en aquellos niños que van a recibir quimioterapia, a aquellas personas discapacitadas en las cuales pues no pueden describir de forma normal sus síntomas, en la enfermedad de Crohn, en quienes el ciego pues no tiene lesión a simple vista, aquellos individuos que van a viajar a lugares distintos en donde pues no va a haber acceso a una atención médica o a un proceso quirúrgico en el momento. Y bueno, en el procedimiento de LAT, esto debido a que pues como el ciego está desplazado hacia el hipocondrio izquierdo, puede complicar el diagnóstico de apendicitis. Y se va a encontrar contraindicada en intervenciones de urgencia, a menos que se presente, bueno, sea una afección que solo requiera tratamiento médico, aquellos pacientes con mal estado general, aquellas intervenciones que sean para cáncer, intervenciones muy largas o laboriosas, y bueno, también en aquellas que no se acceda con facilidad al apéndice o se requiera ampliar la incisión original. Esto es importante ya que pues si se hacen estas condiciones, pues complicaríamos a nuestro paciente y pues todo saldría contraproducente. Entonces, el resumen de esta parte de la apendicectomía incidental es que 1, se va a realizar al final de la operación original. 2, se debe contar como con buena exposición que garantice el fácil acceso al apéndice. Y bueno, como tercera, por así decirlo, sería asegurar que su resección sea total y que, bueno, esto sea con las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas y siempre que sea posible. Y, bueno, también otro punto importante es que, pues, como en cualquier otro procedimiento, va a ser de vital importancia avisar a los pacientes y a los familiares de la extracción para, pues, evitar problemas después. Y Y pues ya esto es lo último de nuestra presentación.
son las conclusiones de nuestro tema. Entonces, lo que pudimos aprender a lo largo de la presentación fue que el sello distintivo del abdomen agudo va a ser el dolor abdominal agudo e intenso. Del tema de apendicitis, pudimos aprender que la apendicitis aguda va a ser la primera causa de abdomen agudo quirúrgico. Por lo tanto, es de importancia saber valorar y diagnosticar a tiempo esta entidad a fin de dar el tratamiento definitivo, ya que su retraso en el diagnóstico se va a reflejar como un incremento en la morbimortalidad del paciente. También aprendimos que el tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico y la técnica a utilizar pues va a variar dependiendo del estadio clínico, que fue lo que nos platicó ahorita Adri. Las principales complicaciones posoperatorias van a ser la infección de la herida quirúrgica y los abscesos intraabdominales. Y finalmente, la apendicectomía incidental en general no es clínica ni económicamente adecuada. Muy bien, equipo 2, pues felicidades nuevamente. Realmente estoy gratamente sorprendido por la calidad de sus presentaciones, muy bien estructuradas, con buenas diapositivas y con buen contenido. Los temas que revisamos el día de hoy son muy largos, la información es abundante y cuesta trabajo condensar toda esta información y por eso, bueno, es que nos tomó más del tiempo estipulado, pero creo que es un tema que se tiene que revisar continuamente durante su práctica médica, dependiendo de lo que a lo que se vayan a dedicar. Este es un tema que van a estar viendo repetitivamente y si no, aún siendo médicos especialistas, pues va a haber familiares, va a haber amigos, va a haber gente que, pues tú eres cardiólogo, oye, pero mi hijo, no sé, un familiar tiene este problema. Es un tema que hay que estar revisando continuamente porque siempre, ahora, si alguien quiere ser urgenciólogo, ni se diga, o cirujano general, o internista, a mí sí me preocupa porque lo viví como en los servicios de urgencia, pues no son médicos dedicados a las urgencias médicas, sino en muchos hospitales, por ejemplo, en mis tiempos, hace 30, 40 años, pues eran muchos médicos improvisados que pues llegaban ahí, era lo único que había, médico de urgencias, ¿no? Entonces, había mucho rechazo de paciente y como ya lo señalaron atinadamente, este tipo de patología va a depender del tiempo con que se haga el diagnóstico y del tiempo que tarde en otorgarse un tratamiento quirúrgico. A mayor tiempo, mayor mortalidad. Esto último que presentaron de la apendicectomía profiláctica, es cierto, es válido, entre comillas, o por lo menos se reporta así en la literatura, que hasta 25% de las laparotomías para ver por qué es el dolor, 25% son laparotomías blancas, no encuentra nada. La causa del dolor abdominal era una causa no quirúrgica, pero mucha gente está de acuerdo que prefieren hacer laparotomías exploratorias blancas a que el paciente se complique porque sí tenga realmente una patología quirúrgica. Y bueno, cuando esto sucede de que abren el famoso ABC, abrí, vi y cerré, es cuando muchos pues dicen, si ya está viejo el paciente, pues vamos a ofrecerle por lo menos una apendicectomía profiláctica. Hay controversias, alguna gente no está de acuerdo, otros sí, pero dicen, bueno, si ya revisamos al paciente y no tiene nada, pues por lo menos hagámosle una apendicectomía profiláctica. Es un tema muy extenso, hay muchos puntos de qué tratar, pero pues nuevamente los felicito, es una buena presentación, es una presentación muy bien estructurada y bueno, yo invito a los equipos que faltan por presentar sus temas, pues que traten de seguir con esta línea de presentaciones. Pues felicidades nuevamente al grupo 2 y bueno, pues